Listo, profe. Perfecto. Ahí vamos a esperar que se conecte el resto y ahorita continuamos. Su compañero nos decía que Holanda ahora se conoce como Países Bajos. De hecho, esto es un poco complicado de explicar, pero en español, solo en español tenemos este problema, de que en español, en la lengua española, utilizamos Holanda como sinónimo de Países Bajos. El nombre oficial de Holanda es Países Bajos, es el Reino de Países Bajos. Holanda es este país que está acá. Pero en español le decimos Holanda porque Holanda es una parte de Países Bajos que fue conquistada por el Imperio Español. El Imperio Español, cuando el Imperio Español estaba conquistando América, conquista Holanda, bueno, conquista Países Bajos, pero específicamente la zona de Holanda. Holanda es un estado de Países Bajos. Entonces, a partir de ese momento, en la lengua española se le comienza a llamar Holanda a todo lo que es Países Bajos, pero es un error histórico. El nombre oficial es Países Bajos. Pero vamos a usar Holanda como sinónimo de Países Bajos porque así es como lo entendemos en nuestro lenguaje. En cuanto a Bélgica, Bélgica es un país que está dividido en dos zonas, una zona que habla francés y una zona que habla alemán. Entonces, hay quienes dicen que en algún momento Bélgica va a ser absorbida por Francia o por Alemania, por la influencia cultural, pero Bélgica es un país independiente. Eso es lo que pasa con estos países. Son muy chiquitos, por cierto. Y bueno, Por eso los conquistaron rápido, ¿no? O sea, por eso los invadieron rápido, ¿no? Pues sí, muy chiquitos. sí, y como están muy cerca de Alemania, pues puedes llegar a Holanda en cuestión de horas. De hecho, actualmente hay un tren que conecta Francia, Bélgica, Holanda con Alemania y es un viaje como de 3 horas o tal vez más. Como en 3 horas puedes recorrer 4 países porque Europa es muy chiquita. O sea, México es un país enorme, o sea, muy, muy grande. De verdad, no tienen idea de lo grande que es México. Y Europa, en cambio, es una región muy pequeña. Por eso se está moviendo Hitler como quiere. Y, ok, Invadió Holanda y Bélgica, ¿no? sí. Bueno, ok, yo creo que la mayoría están conectados. Vamos a continuar. Alemania comienza a invadir Holanda y Bélgica. Y en cuestión de semanas, Holanda y Bélgica caen. Se rinden. Bélgica cae, es conquistada y Holanda se rinde. La reina de Holanda se rinde. Entonces, si pueden ver este mapa, pueden ver cómo está muy cerca de Alemania. Entonces, miren, Hitler ya conquistó un montón de países. Ya conquistó Austria, Checoslovaquia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Holanda y Bélgica. Y ahora, con la caída de Holanda y Bélgica, Hitler va a invadir Francia. Los franceses, los belgas y los ingleses intentan detener a Hitler en la frontera y son derrotados. Son derrotados estrepitosamente en la peor derrota militar de la historia de Francia, después de 5 de mayo, por supuesto. Y Hitler conquista París el junio de 1939. París, la capital de Francia, de este gran imperio francés que conquistó África, que intentó invadir México, el gran imperio francés de 500 años, cae en manos de Hitler. De hecho, si pueden ver esta foto, podemos ver a Hitler debajo de la Torre Eiffel. Miren cómo los nazis tomaron París en 1939. Y así es como queda el mapa de Europa después de la caída de Francia. El único que va a resistir es Inglaterra. ¿Ok? Contra todos esos, ¿no? Contra todo el imperio nazi. España está en guerra civil. España es fascista, es aliado de Hitler, pero como está en guerra civil, no entra en la guerra, está peleando su propia guerra entre fascistas y republicanistas. Italia, por hecho, ahorita vamos a ver las conquistas de Italia. Y miren, Inglaterra está peleando sola contra los nazis. Inglaterra, en esta parte de la guerra, Inglaterra está peleando solo. Y con Francia, a ver qué dicen acá. España fue del 39 del 36 al 39. Pero seguía habiendo guerrillas
Bueno, seguían habiendo guerrillas en España, por eso España no lucha en la en la Segunda Guerra Mundial por el régimen de Franco. Maestro, precisamente esto de, yo le digo que es del 36 al 39 porque mi tatarabuelo, como le dije, luchó junto a las tropas de Franco y precisamente erradicaron a todo esto de, cuando ya tomaron el resto de España, prácticamente erradicaron a todos los que habían, técnicamente ya no había ningún tipo de guerrilla. Ok, pues bueno, gracias por la información, Rafa. Pero hasta donde yo tengo entendido, hasta el gobierno mexicano empezó a recibir, el gobierno de Cárdenas comenzó a recibir inmigrantes españoles por la guerra civil. Pero bueno, es una cuestión de números, es una cuestión de fechas. ¿Ok? Lo importante es que España no entró a la guerra, no entró a la Segunda Guerra Mundial por eso, porque tenía sus propios problemas y no entra, pero apoyaba a Franco. De hecho, apoyaba a Hitler. De hecho, Hitler le mandaba armas y soldados a Franco para poder pelear contra los republicanos. Y miren, así es como queda el mapa de Europa. Hitler ya conquistó todo. Ya lo único que le queda es los Balcanes, que está por aquí, e Inglaterra. Y ahora con Francia rendida, porque Francia se rinde, es destrozada por completo. Y Europa, en control de Alemania, se abre el frente africano. Ahora la guerra se va a luchar en África. A ver, Sujei, ¿quieres comentar algo? Sí, cuando invadieron Francia, se supone que habían pasado por un bosque llamado las Ardenas, ¿no? Que se supone que no estaba protegido porque creyeron que no iba a pasar por ahí Hitler y sí pasó y pues también los evacuaron en barcos, ¿no? Sí, eso es algo que no comenté, gracias por la observación. Precisamente las defensas de Francia estaban en todo la frontera y había lo que divide, una parte que divide a Francia de Alemania es un bosque muy espeso y que es muy difícil que un ejército pase por ahí. Y efectivamente Francia no pensó que los alemanes le iban a atacar por ahí, pero los franceses no contaban que los tanques alemanes podían traspasar el bosque sin problema. O sea, miren cómo ni siquiera los franceses contaban con la superioridad armamentística de los alemanes. Lo que hacen los alemanes es pasan por el bosque con sus tanques y, y prácticamente, como no estaba defendida esa zona, la tienen muy fácil y es cuando comienzan a conquistar la evacuación de Dunkerque. Hay evacuaciones de Francia. De hecho, hay muchas guerrillas en Francia, sobre todo en el sur. Los franceses intentan resistir. Un general francés es el que los mantiene unidos e intenta resistir. Y la resistencia francesa luego se uniría con los ingleses y con los gringos. Pero por el momento, Francia está ocupada por los nazis. París está ocupada por Hitler, por los nazis. Y ahora se va a abrir el frente africano. ¿Ok? Se va a abrir el frente. Pero antes de eso... bueno, no. De todos modos tiene que ver. Ahora la guerra ya no se va a luchar únicamente en Europa. Europa ya está conquistada por Hitler. Ahora los nazis van a luchar en África. Este es un mapa del Mediterráneo. Todo esto es Europa, España está aquí, Francia está aquí, Alemania está aquí, Austria, Italia. Y todo esto de aquí del sur es África, el norte de África. Entonces, ahorita lo vamos a ver, mientras Alemania e Inglaterra luchan en Europa, la Italia de Benito Mussolini tenía la orden de capturar Egipto y Gibraltar. Gibraltar y Egipto eran colonias de Inglaterra, ¿ok? Esa era la orden que tenía Benito Mussolini. Mientras Hitler está agarrando a golpes con las potencias europeas, Benito Mussolini tenía que debilitar las colonias europeas en África, porque recordemos las clases pasadas, el imperialismo no ha terminado, las colonias de los imperios europeos siguen existiendo, el imperialismo no ha terminado, el imperialismo sigue existiendo. Entonces, Italia es la que tiene la tarea de luchar contra las colonias en África, ¿ok? Principalmente en Egipto y Gibraltar. Vamos a ver este mapa. Italia, spoilers, no lo logra, exactamente.
Italia había conquistado Libia. Libia es un país africano que está aquí, en esta parte, y de hecho, miren, Italia está muy cerca de Libia. Aquí está Sicilia, entonces miren, estaba muy cerca de Italia, los divide el mar Mediterráneo, todo eso es el mar Mediterráneo, pero Libia está, África está muy cerca de Europa. Entonces miren, Italia tenía una colonia en Libia, y desde su colonia en Libia va a comenzar a invadir Egipto, que está por aquí, y Gibraltar, que está por aquí, ¿ok? Por Marruecos, entre Marruecos y España. Entonces, los italianos comienzan a invadir África, comienzan a invadir, comienza la guerra en África. Y de hecho, como su compañero dice, no lo consiguen. Italia es derrotada y Alemania tiene que enviar soldados para luchar en África. En África, los ingleses van a luchar contra tropas italo-alemanas, es decir, ejércitos italianos y ejércitos alemanes en África. Van a luchar en el Cairo, en Egipto, van a luchar en Alejandría, en Egipto, van a luchar en Gibraltar. Es decir, van a haber muchas luchas, no solo en Europa. Por eso es una Segunda Guerra Mundial, porque se está peleando en todo el mundo. Y como les decía, Benito Mussolini es el que tenía la tarea de capturar Egipto y Gibraltar. Y mientras esto ocurría, mientras los italianos están agarrando a golpes con los ingleses en África, va a ocurrir la primera derrota del ejército alemán. Hitler invade Inglaterra, que es conocida como la Batalla de Inglaterra, y es derrotado. Es la batalla aérea más grande de la historia de la humanidad. Cientos de aviones, cientos de buques de guerra se desplegaron tanto de la Fuerza Armada inglesa como de los alemanes sobre el cielo de Inglaterra. Y bombardearon, Inglaterra quedó destrozada por los bombardeos, fueron días y días de bombardeo y de combate aéreo. E Inglaterra derrota por primera vez a los alemanes. La primera derrota, Axis in Exile. Sí, es una batalla muy recordada. Y de hecho, miren, les quiero mostrar por qué Inglaterra nunca ha sido conquistada por los europeos. ¿Ok? Miren, es que Inglaterra es una isla. ¿Ok? Inglaterra es una isla que está separada del continente europeo. Es decir, para invadir Inglaterra, primero tienes que cruzar el Mar del Norte. Tienes que cruzar el Mar del Norte. E Inglaterra tiene la flota militar más poderosa del mundo. Entonces los alemanes no pueden invadir Inglaterra porque está sumamente protegida tanto por mar como por la flota naval, como la marina inglesa. El Canal de la Mancha, exactamente. El Canal de la Mancha es lo que divide Inglaterra de Europa. Entonces, lo que tenían que hacer los alemanes intentan invadir Inglaterra, porque para invadir Inglaterra primero tienen que destrozar su flota naval para poder desembarcar y tienen que destrozar su fuerza aérea, porque la fuerza aérea es la que los protege. Es decir, si los alemanes hubiesen querido desembarcar en Inglaterra, hubiesen tenido que enfrentarse a la flota naval y tenían que enfrentarse a los aviones ingleses que detenían el avance alemán. Por eso Hitler no puede conquistar Inglaterra, por eso Napoleón no consigue conquistar Inglaterra, por eso Francia en la época medieval no consigue conquistar Inglaterra, porque Inglaterra es una isla y para poder llegar primero tienes que sortear el Mar del Norte y la flota naval inglesa que es sumamente poderosa. Por eso Hitler es derrotado en la batalla de Inglaterra en 1940. Es la primera derrota de los alemanes, ¿ok? Y es la batalla aérea más grande de la historia. Italia ahora, la guerra, insisto, se va a pelear en todo el mundo. Italia invade Grecia. En 1940, vamos a ver un mapa. Grecia está aquí. Es lo que les decía. Lo único que le hace falta a Alemania por conquistar son los Balcanes, que es esta zona de Europa que ya se conecta con Asia. Eso es Turquía. Y Inglaterra. Es lo único que le hace falta a Hitler por conquistar. Entonces, los italianos invaden Grecia en 1940.
¿ok? El mismo año que están peleando en Inglaterra y mientras los italianos están peleando en África, los italianos invaden Grecia, pero fracasan. De hecho, los griegos consiguen neutralizar a los italianos. Entonces, miren, ahora ya está comenzando a ser derrotado. Hitler ya está comenzando a ser derrotado. Ya no son los grandes, ya, o sea, ya se está demostrando que es un ejército que se puede derrotar. A ver, Rafa, ¿quieres comentar algo? Sí, quería comentar algo con respecto a Italia y la invasión de Grecia. Es que Grecia estaba pobremente armada y Italia lo superaba en todo, y aún así Italia perdió contra Grecia. Wow, sí, es de esas hazañas militares que no te explicas. Sí, un poquito más hablando de eso, Grecia solo tenía 2 tanques y no tenía fuerza aérea. Italia tenía de sobra y aún así no pudo. Ok, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Sí, fue una batalla muy desigual. A ver. Estas diapositivas las voy a subir a clase. Sí, la voy a subir a Classroom. ¿Cuál dices, Goretti? ¿Qué diapositiva no No, maestro, no, es que no sé con cuál diapositiva empezamos la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira, con esta. Que dice Segunda Guerra Mundial. Y sí, aquí. O sea, la Segunda Guerra Mundial comienza oficialmente cuando Hitler invade Polonia. ¿Ok? Este es el inicio Ok. oficial de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler invade Checoslovaquia y Austria, todavía no ha comenzado oficialmente. Comienza oficialmente con la invasión de Polonia. Y ya comienza la Primera Guerra Mundial porque ahora Francia e Inglaterra ya se le van a unir. Ok, ¿alguien necesita que vuelva a poner alguna diapositiva? Con confianza. No, maestro, ya puedes seguir. A ver, vamos a ver cuánto nos queda. Ok, nos quedan 10 minutos. Ok, perfecto. Entonces, como su compañero Rafa nos decía, ahora que los italianos van a encargar de invadir Grecia y justo por eso Alemania le encarga a Italia conquistar Grecia, porque consideran que es un, un objetivo sencillo y pues no, los italianos van a ser derrotados y Hitler tendría que mandar soldados para reforzar a los italianos. Ahora hacen una invasión conjunta entre Italia y Alemania, van a atacar Grecia un año después, en 1941. ¿Qué pasa, Sujei? ¿Quieres comentar algo? Sí, que sí es cuando los italianos como querían, creo que invadir algunas partes, pero no pudieron y pues Alemania los tuvo que ayudar varias veces. Sí, pasó en Grecia y también pasó en África. Los italianos comienzan a ser derrotados por los aliados y Alemania tiene que ayudar a Italia en África porque Italia no puede con Egipto y con Gibraltar. Y Alemania tiene que mandar soldados para ayudar a los italianos. Y ahora que Italia fracasa intentando conquistar Grecia, Alemania tiene que mandar soldados para ayudar a los italianos. Sí, los italianos fueron un lastre, fueron un peso para Hitler porque lo que tenían planeado no lo consiguen. No consiguen ni conquistar África, ni consiguen conquistar Grecia. Y Hitler tiene que meter mano para poder ayudarlos. Y Grecia va a caer en manos de los nazis. Ahora miren cómo el imperio alemán ya se está expandiendo por prácticamente toda Europa. Italia tuvo grandes éxitos en ambas guerras mundiales. Sí, Italia, ay, es un tema. O sea, siempre ha estorbado a sus aliados. Pero pues bueno, ahora con la caída de Grecia, Hitler invade Yugoslavia. La capital de Yugoslavia se rinde en 11 días. ¿Ok? Ahora ya tomó Grecia. Yugoslavia está por aquí. Ahora lo vamos a ver en el mapa. Yugoslavia es esta zona que está aquí, en los Balcanes. Así se llama esta zona, los Balcanes europeos. Entonces, Yugoslavia es esta zona que está aquí y los alemanes lo conquistan. ¿Ok?
Entonces ya Hitler ya es dueño prácticamente de toda Europa. En 11 días, Yugoslavia cae, con ayuda de los italianos, con ayuda de los alemanes y con ayuda incluso de los búlgaros. Bulgaria se va a unir a Alemania nazi. Entonces, miren, prácticamente Hitler ya tiene el control de toda Europa, excepto Inglaterra. Y comienza el inicio del fin. Ahora, después de tantas victorias aplastantes por parte de Hitler, vamos a ver cómo Hitler ya va a comenzar a tener sus primeros fracasos. Aquí es cuando se toman las peores decisiones de toda la guerra. Tal vez si Hitler no hubiera tomado estas decisiones, tal vez hubiera ganado. Nefertiti, ok, no pasa nada, Nefertiti, no he pasado lista. No pasa nada, no te preocupes. Pues, ¿se puede poner la diapositiva del inicio del fin? La diapositiva, Sí. por favor, copia. Ahorita vamos a llegar a ello. Miren, todo esto era Europa bajo el control de Alemania nazi. Alemania, Francia, Austria, los Balcanes, Grecia, todo lo que es la península nórdica, Finlandia, Suecia, Polonia, Francia, por supuesto, parte de Inglaterra, Italia. Todo esto era el gran imperio de la Alemania nazi. Y yo creo personalmente, el gran error de Hitler fue haber hecho muchas conquistas en poco tiempo. Si Hitler hubiera administrado sus conquistas, o sea, si hubiera esperado un tiempo prudente, yo creo que nadie lo hubiera detenido. Porque ni Francia lo pudo detener, ni Inglaterra lo pudo detener. Entonces, muy probablemente, esto de... Oigan, ¿alguien tiene prendido su micrófono? Oigan, por favor, necesito que lo apaguen porque están perjudicando a sus compañeros. Ok, gracias. Ok, perfecto. Entonces les iba diciendo... Ay, ¿qué les estaba diciendo? Perdón, se me fue la idea. El error que cometió Alemania, maestro. Ah, sí, yo creo que ese fue el gran error de Alemania. Si Alemania hubiera distribuido sus conquistas en poco tiempo, en tiempos muy largos, yo creo que nadie se le hubiese opuesto. O sea, si no hubiera invadido, si no hubiera querido hacer su proyecto ya, el problema es que juntó muchos enemigos en poco tiempo. O sea, en menos de 5 años ya tenía a Inglaterra encima, Francia estaba intentando resistir, la URSS estaba a punto de unirse a la guerra, Estados Unidos está a punto de unirse a la guerra, ¿ok? Es decir, se hizo de muchos enemigos en poco tiempo. Tal vez si él hubiera administrado mejor sus conquistas, el mapa geopolítico de Europa hubiera sido diferente. Tal vez. Pero, bueno, ahorita lo vamos a ver. Con todo el control, con el control casi total de Europa, Hitler pone en marcha la siguiente fase de su plan. Insisto, Hitler quería ser un imperio universal, quería ser un imperio que vaya de oriente a occidente, quería hacer que el imperio nazi sea el imperio más grande del mundo. Y el siguiente plan era invadir la Unión Soviética, los comunistas, hacer caer a los comunistas. En 1941, Alemania ataca traición a la Unión Soviética. ¿Ok? ¿Por qué? Recuerden que la Unión Soviética y Alemania tenían un pacto de no agresión. Hitler y Joseph Stalin tenían el acuerdo de no entrar en guerra. No eran aliados, era un pacto de no agresión. Y de hecho, la Unión Soviética sabía lo que Hitler estaba haciendo y estaban permaneciendo atentos, estaban esperando a ver qué es lo que iba a hacer Hitler. Entonces Hitler traiciona a la Unión Soviética e invade Rusia. Lo invade a traición porque ya habían firmado un pacto.
Entonces Hitler pensaba que como era un ataque sorpresa, la Unión Soviética estaba desprotegida y la Unión Soviética estaba sumamente, o sea, no estaba preparada para recibir la guerra, es que Hitler ordena a sus hombres y ordena al grueso de su ejército invadir a la Unión Soviética. Y ese, damas y caballeros, Qué traición. es el peor error que cometió Hitler en toda la guerra. Lo mismo que Qué le traición, pasó. maestro. Sí, fue una traición. Hitler ya había firmado un pacto para no atacar la Unión Soviética. Y la Unión Soviética desprevenida Exacto. recibe 3 Pero ejércitos de nazis. seguro les ganó a los alemanes, los rusos. Los rusos a nadie les gana, maestro. Son Exactamente. fuertes. Son fuertes. Solo los Al- mongoles nada más. Sí, bueno, y los rusos luego conquistarían a los mongoles con la conquista de Siberia. Los rusos conquistan a los mongoles después. Pero el peor error de Hitler fue intentar invadir Rusia. El mismo error que cometió Napoleón Bonaparte. El mismo error que cometieron los caballeros teutónicos en la época medieval. Es el mismo error que va a cometer Hitler en la Segunda Guerra Mundial. A ver, Sujei Santana, ¿quiere comentar algo? Sí que Alemania tenía que atacar a Rusia antes que llegara el invierno. Exactamente. Así como Inglaterra está protegido por el mar, Rusia está protegido por el clima. Moscú, que es la capital de Rusia, se encuentra muy lejos. Es decir, está aquí casi del medio, está muy lejos de Europa. Y el clima de Rusia es muy destructivo. Para que un ejército llegue a Moscú, tiene que cruzar todo el territorio ruso y eso es muy desgastante. Maestro, ¿Qué ocurre? entonces, ¿por qué Alemania quería invadir a los rusos? O sea, porque literal no tenían nada que hacer o querían sentirse más poderosos. Porque como lo quieras ver, Rusia era una superpotencia y destruir a la superpotencia iba a quitarse a un posible enemigo. O sea, Hitler sabía que en algún momento esto iba a pasar. En algún momento Rusia y Alemania iban a luchar porque era una superpotencia y Hitler era anticomunista. Recuerden las clases pasadas cuando hablamos de fascismo, Hitler odiaba el comunismo y los rusos son comunistas, o sea, son enemigos ideológicos. A ver, Rafa, ¿quieres comentar? Sí, principalmente lo invadió. Una, pues por lo como mismo lo dice usted, por temas ideológicos, porque no tenían combustible. Estaba en la zona de, no recuerdo qué zona era, pero tengo el nombre, sí sé cuál zona es, pero no se me viene el nombre ahorita. Por los recursos Tienes razón. materiales, ya sea carbón, de metal, madera, etcétera. Y y una cosa respondiendo que, ¿por qué realmente no fue mucho el clima, maestro? ¿Por qué no aguantaron los alemanes? Porque los alemanes se chutaron 4 años luchando con los rusos, o sea, tuvieron que pasar 3 inviernos también. Fue principalmente por la orden de Stalin que dijo a los aldeanos, a la gente en sí, que quemasen todo para que los alemanes no pudiesen aprovechar nada de lo que dejaron. Sí, muy interesante, tienes toda la razón. Los recursos, eso es algo que no he mencionado. Alemania invade la península nórdica por recursos, por hierro, por acero, minerales, gas, petróleo, para poder financiar su ejército. Porque todo el ejército pues necesita gasolina, necesita petróleo, necesita mineral para sus balas. Entonces sí, tienes toda la razón. Y Rusia es un país muy rico en recursos. Hasta la fecha, Rusia es una potencia petrolera, es una potencia de gas natural, es una potencia de minerales. Entonces sí, tienes toda la razón y Hitler lo sabía. Para poder financiar sus guerras necesitaba recursos. Sí, gracias por la observación. Muchas gracias. Y, ay, ¿qué más me comentaste? Ah, el invierno ruso. Sí, cuando veamos la Operación Barbarroja, que es como se le llamó a la invasión alemana de Rusia,
vamos a ver que Joseph Stalin hizo una táctica de guerra muy cuestionable, pero que funcionó, que es dejar que los alemanes entren para que cuando llegue el invierno, dejar que los alemanes entren, quitarles la comida y el agua para que cuando llegue el invierno todos mueran de hambre, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos la Operación Barbarroja. Pero quédense con esta idea. Esta es la peor decisión que va a tomar Hitler en toda la guerra. Y lo mismo que hizo que Napoleón Bonaparte sea derrotado, lo mismo que hizo que los caballeros teutónicos en la época medieval sean derrotados, es lo mismo que le va a pasar a Hitler. Intentar invadir Rusia. Y pues bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Y la próxima clase hablamos de la Operación Barbarroja y del ataque a Pearl Harbor, cuando Estados Unidos ya entra a la guerra. Nos vemos la próxima clase. Ya no nos dio chance de pasar lista. Pues bueno, nos vemos la próxima semana. Tengan buen fin de semana. Maestro, ¿Qué? una cosa antes, esto de A checó ver. eso, lo de Finlandia. Lo que le No, comenté. no lo he checado, no he tenido tiempo. ¿Tú sí lo checaste? Sí, esto de... Y a ver. Pues es más o menos una combinación entre eslavos y nórdicos. Nórdicos. Sí, porque fue de Finlandia prácticamente, podríamos decir que fue el perro de Suecia y de Rusia. Por eso hubo una mezcla así medio extraña. Ah, ok. Gracias por el detalle, gracias por la información. Sí, Rusia en la época medieval ya quería conquistar Finlandia y parte de Europa en la época medieval. Sí, yo sostenía que son nórdicos por la cruz nórdica de su bandera. La cruz nórdica es como que el símbolo de la identidad nórdica y todos los países nórdicos la tienen, pero pues sí, o sea, por su posición geográfica puede que sea una mezcla. Sí, definitivamente. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Y Sí, seguimos, maestro. vamos a seguir hablando de estas loqueras de la guerra. Sí, Tengan maestro. buen fin de El semana. martes tarea. Mm. Nos vemos. Adiós, maestro.